Estaba yo solita en la casa cuando en la noche, cuando bueno, mi compañero se había ido a pasear y me había dejado a mí solita. Entonces cuando de repente oí que bajaba una. Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Y en esta ocasión, nocturnos, les voy a contar 3 relatos de miedo que le sucedieron a Juana. Y como escucharon al principio, esa era la voz de la protagonista contando sus experiencias paranormales. Por lo tanto, les invito a ponerse cómodos y así recrear en su mente cada escenario de lo que hoy les voy a contar. No olviden darle me gusta y compartir a este video. E igual, no olvidar suscribirse al canal y activar la campanita. Bienvenidos. Como lo mencionaba, la protagonista es Juana, una vecina nuestra allá en El Salvador, en una zona rural, en los alrededores de la ciudad de Hilo Vasco. Cuenta Juana que en aquel entonces ya vivía con el actual padre de sus hijos. Aquella casa se encuentra quizás a unos 100 metros de la calle principal del vecindario. Aquel sitio o aquel vecindario es como una pequeña montaña, en la cual las casas se encuentran pareciera como en niveles. Cuenta Juana que en aquella ocasión eran alrededor de las 11 de la noche. Su esposo en esa ocasión no se encontraba en casa. De hecho, se había ido a trabajar lejos y había quedado ella sola en aquel sitio. Eran alrededor de las 10:30 u 11:30 pm, como lo dije, cuando Juana se disponía a descansar. Pero de pronto escuchó un ruido extraño. Parecían pasos que venían descendiendo de allá arriba, del lado donde se encontraba la casa de su vecino Adrián. Dijo Juana, pero qué raro, ¿y esos pasos? Se escucha como si una persona viene bajando. Y pudo más la curiosidad. Y así, Juana se levantó de su cama a oscuras y por un pequeño agujero que se encontraba a un costado de la puerta, se puso a observar y así poder saber qué era aquello o quién era que venía bajando por aquel camino. Pero ahí, Juana se llevaría una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque al afinar su vista, se percató que de allá arriba, en dirección de la casa de su vecino Adrián, venía un bulto blanco, con, y prácticamente en la oscuridad. Al quedarse viendo más detenidamente, Juana se pudo percatar que este bulto era una mujer con un largo vestido, y que venía bajando lentamente en la oscuridad. Y como aquel vestido era blanco, claramente se podía apreciar su silueta. Juan al ver esto dijo, Dios mío, ¿y eso? ¿Quién es esa señora que viene ahí? Una mujer alta con un vestido que prácticamente lo arrastraba. Pero lo más curioso de esto es que según el relato de Juana, aquella mujer traía como un costal o una cesta o una matata colgando en la parte de atrás, y aquello sonaba como si traía sartenes u ollas en aquella matata. Juana dijo, pero ¿y esa señora quién es? No creo que sea alguna de las vecinas. Ella estaba petrificada de miedo, sentía como su piel se le había erizado e incluso no se podía mover. Pero ¿y qué lleva en esa matata? Se escucha como si son latas, como si lleva ollas o sartenes, dijo Juana. Aquella mujer con el vestido blanco siguió avanzando y cuenta Juana que llegó hasta la casa de su cuñada, aún unos cuantos metros más abajo. Y después, nuevamente, aquella mujer de blanco comenzó a subir en dirección al sitio de donde había salido. Juana no se creía lo que había visto y dijo, pero ¿y esto? ¿Quién será?
¿Qué habrá sido? Y asimismo, aquella escena se repetía noche tras noche, pero hasta la fecha cuenta que ninguno de los vecinos saben quién pudo ser aquella mujer que llevaba aquel saco o matata en su espalda, lleno de ollas o sartenes, y que los hacía sonar por todo aquel camino en la oscuridad, y casi siempre era la misma hora, 10:30 u 11 p.m. Sin duda alguna, nocturnos, un relato que nos pone a nosotros también a pensar y a tener cuidado cuando nosotros caminemos en la oscuridad, ya sea en el campo o en calles solitarias de noche. No vaya a ser que nos encontremos también con algún fantasma, alguna señora con un vestido blanco largo y no sepamos hacia dónde va y qué es lo que quiere. Estaré leyendo en los comentarios nocturnos sus opiniones con respecto a este relato. Ahora bien, voy en este momento nocturnos a contar el segundo relato. En esta ocasión, cuenta Juana, que ella se encontraba viviendo en la casa donde su mamá, es decir, en otra parte del vecindario, ya con la mayoría de sus hijos bastante avanzados de edad, es decir, 10, 12 o 14 años de edad cada uno. Era una noche tranquila e igual, esta parte del vecindario también se encuentra como en una pequeña montaña, donde un callejón también baja hacia la calle principal. Cuenta Juana que era medianoche, faltaban 10 minutos para las 12, cuando ya todos en la casa se encontraban acostados, todos sus hijos y ella también. Pero de pronto pasó una brisa fuerte que a ella la dejó un poco desconcertada y dijo: ¿pero y ese ruido qué es? ¿Y esta brisa? Y quiero hacer también nocturnos un paréntesis, porque este mismo vecindario es donde Edenilson fue perseguido por la Llorona. Entonces Juana dijo: ¿y esta brisa de dónde viene? Ella estaba tratando de saber o interpretar desde dónde soplaba aquella brisa, porque la noche estaba súper tranquila y de la nada aquella brisa soplaba y soplaba, y de hecho el cielo se encontraba muy estrellado. Pero fue aquí donde Juana se llevaría uno de los sustos más grandes de su vida. Cuenta que de pronto, de allá arriba, de las ramas, de las puntas de las ramas de un árbol de pepeto, una fruta de Centroamérica, se escuchó cómo se desprendió algo, como un costal, un saco lleno de huesos. Juana pudo percatarse que aquel saco venía cayendo rama por rama desde las puntas de aquel árbol hasta llegar al tronco de este y así caer al suelo en la oscuridad. Dice Juana que cuando escuchó caer aquel saco en el suelo, pudo escuchar cómo lo que tenía dentro tronaba. Tronó como si fueran un montón de huesos los que tenía. Sus hijos al escuchar esto también se despertaron, y ella al percatarse de esto les dijo: escuchen muchachos, lo que acaba de caer ahí parece un costal de huesos. ¿Qué será? Entonces los hijos le dijeron: mami, no le ponga cuidado a eso. Mejor duérmase y ni se le vaya a ocurrir levantarse a ver qué es. ¿No mira que es medianoche? Y Juana pensaba: y a lo mejor ese costal de huesos comenzará a rodar y a rodar por toda la finca o el bosque hasta ir a parar a la calle allá abajo. Juana no pudo pegar un ojo toda la noche, pero no, aquel saco de huesos ya no se escuchó más, y a la mañana siguiente lo primero que hizo fue, cuando salió el sol, ir a ver al tronco de aquel árbol de pepeto, a ver qué era aquello. Pero para su sorpresa, en aquel sitio no había nada. Y por el estruendo que había causado aquello al caer al suelo, tenía que haber algún rastro, pero no. Aquel lugar se encontraba prácticamente
despejado, solo, y no había indicios de que algo había caído ahí. Algo que sin duda alguna a Juana la dejó muy desconcertada. Pero ustedes qué piensan, nocturnos, porque muchas personas cuentan cosas similares, cuentan relatos donde han escuchado cómo sacos o costales de huesos caen desde las ramas de los árboles. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Ahora bien, nocturnos, les voy a contar el tercer relato. En el tercer relato cuenta Juana que en esta ocasión ella con sus hijos venían caminando, venían de pasear, como lo decía ella en su relato, veníamos de paseo. Veníamos atravesando un gran potrero y de hecho en ese sitio fue donde Adenilson lo percibió el chupacabras y el cadejo. Ahora bien, cuenta que ellos venían al atardecer, ya prácticamente el sol estaba a unos minutos de irse y debían atravesar 3 potreros y luego un bosque para llegar a su casa. Apenas venían ellos atravesando el primer potrero, el potrero más grande. En los límites de esto se encuentra un árbol de amate y varios árboles de aguacate. Cuenta Juana que ellos venían caminando tranquilamente, ella y sus hijos, en aquellos potreros, pero de pronto se llevarían una sorpresa. ¿Por qué? Porque quizás a unos 100 metros de un camino que se ocultaba en un pequeño bosque, se venía aproximando una figura. Se venía aproximando la sombra de un hombre alto como de 2 metros, todo de negro. A lo cual ellas dijeron, ¿y ese hombre quién es? ¿Quién será? Todos se quedaron bastante sorprendidos por la hora que era y además del sitio en que este hombre venía asomando. Aquel hombre todo de negro, al cual no le podían reconocer porque era más la silueta que se veía. Se había parado al final de un pequeño bosque que se encuentra casi en medio de aquellos potreros, donde el camino quizás pasa unos 100 metros como lo dije. Ellos dijeron, ¿y ese hombre quién es, mamá? Ella les dijo a sus hijos, no volteen a ver y caminen. No sé quién podrá ser ese hombre. Ellos le decían, pero mamá, ¿y si nos persigue? No importa, ustedes avancen, caminen. Cuenta Juana que ellos sentían como su corazón latía a mil. Mientras tanto, aquel hombre allá parado, a unos 100 metros de distancia, era más como una sombra negra. De pronto, cuando Juana giró la vista, aquel hombre comenzó a avanzar hacia ellos, con unos pasos un poco lentos. Ella les dijo a sus hijos, ay Dios mío, ahí viene el hombre, ¿y ahora qué hacemos? Caminen rápido, niños, caminen, apúrense. Y aquella sombra se venía acercando más y más hacia Juana y a sus hijos. Luego Juana nuevamente volvió a girar su vista para ver si aquel hombre avanzaba más hacia ellos, pero para su sorpresa se detuvo y luego pudo ver cómo dio la vuelta y nuevamente volvió a alejarse hacia el sitio donde aquel hombre había salido, hacia el bosque. Dijo Juana, qué bueno, gracias a Dios que ya se retira. Si no, ¿qué haríamos si nos hubiera seguido? Los 3 sentían cómo su corazón latía a mil y él les dijo, aceleren el paso, porque si ese hombre llegara a regresar, no sé qué vamos a hacer. Y para para su suerte, aquel hombre ya no volvió a aparecer, sino que lentamente se fue perdiendo entre las ramas de los árboles de aquel pequeño bosque que se encontraba justamente en medio de aquel potrero. Juan al llegar a casa les dijo, gracias a Dios que ya llegamos y qué bueno que no nos siguió aquel hombre.
Sin duda alguna, Nocturnos, un relato más que nos pone a pensar qué es lo que se oculta en aquel sitio, porque también aquí fue donde Abel vio a aquel otro hombre también con cuernos y prácticamente flotando, todo de rojo en la mediodía. Y también aquí se apareció aquella ave en el cielo que tronaba como huesos en el aire quebrándose. Déjenme sus comentarios sus opiniones en los comentarios nocturnos. E igual, podrían también dejarla en mi correo electrónico. No olviden que si tienen una historia de miedo, un suceso paranormal que contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo aquí en los comentarios, porque sin duda alguna hay un relato más de Juana que debo contar y que a lo mejor les va a poner la piel eriza como estos sucesos paranormales. Gracias Nocturno por escuchar estos relatos y tengan cuidado. No importa si es de día, de noche o incluso en la mañana, porque en nuestro alrededor hay presencias paranormales que a lo mejor nosotros no podemos comprender y que si no estamos atentos nos pueden dar el susto de nuestra vida. Gracias por escuchar este relato y hasta la próxima.